A continuación, hombres y mujeres que han hecho un trabajo extraordinario por los enfermos con padecimientos raros en México. Entrevistamos a solo algunos de ellos, o sea, faltan otros más, pero aquí están. Hablamos con ellos de cosas que nos importan a todos y fueron tan amables, tan gentiles en ser receptivos y contestar las preguntas muy amablemente. Estamos muy agradecidos con todos ellos. A nombre del proyecto Pidiendo Deseo México y la FEMEXER, gracias. Pues, para la Federación Mexicana de Enfermedades Graves y para el proyecto Pidiendo Deseo, un placer enorme poder contar en este momento con dos personas entrañables para todos nosotros. Juanita Navarrete, que es una persona extraordinariamente importante en el tema de las enfermedades raras, en la transmisión neonatal, en la genética, en todo el desarrollo que estamos a lo largo de muchos años en los servicios de salud de Pemex. Y por otro lado, Joaquín Carrillo Falla, que es un paso en las enfermedades raras lisosomales en su instituto de hematopatología. Ha hecho cosas importantísimas por México, importantísimas. Juanita, desde Pemex, desde los servicios de Pemex, logró consolidar un esfuerzo a favor de nuestras enfermedades. El tamizaje neonatal es algo que hoy Pemex tiene el mejor tamizaje neonatal en el país. En fin, los dos son personas extraordinariamente importantes y voy a pedir primero a Juanita, primero a las damas. Preséntate como quieras, Juanita. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerte mucho esta invitación. Digo, David, sabes que yo te admiro mucho por muchas cosas, por tu tenacidad, por todo lo que has hecho por las enfermedades raras, pero sobre todo porque tú fuiste que gracias a ti yo pude tener la primera clínica de lisosomales ahí con pacientes y que me pudieran dar terapia, pero eso gracias a ti, a que yo te fui a buscar con el paciente y tú pudiste hablar en ese momento con las autoridades y como tu voz mágica en ese momento me dicen, a ver si quiere, qué quiere que le compremos y cómo va a tratar al paciente. Ese es uno. Entonces me siento muy contenta. Y por otro lado, de estar aquí con un gran científico, que es mi amigo Joaquín. Primero, pues yo lo vi como un amigo muy querido, que lo conozco desde hace mucho, pero desde entonces yo lo admiraba, porque decía, no, que aquí me enseñaba cosas de histología, y yo decía, no, este cuate está así como que aceleradísimo, yo andaba en mis locuras, entonces yo nada más lo admiraba, pero yo decía, no, bueno, pues él va a ser un gran científico, ¿y yo qué? Yo soy bruja, yo decía, yo no soy de ese rollo, ¿no? Pero realmente es un agente científico súper tenaz, que él extraordinariamente, él solo, sin ayuda y con esfuerzo, su propio esfuerzo, diseñó e hizo, es el único, y ahora ya tiene afortunadamente alumnos y seguidores, el entrenado, que hace un diagnóstico a través de la histología de las enfermedades de depósito lisosomal, que es algo admirable que no se hacía, ¿no? Porque tenemos que ir a un laboratorio y medir la actividad enzimática y en México no se hace, y él con su microscopio puede hacer un diagnóstico, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a los pacientes. Entonces, la verdad me siento muy contenta con nosotros. Yo, como digo, yo lo único que tengo siempre son ganas, pero ahorita la vida me va empujando, como dicen, no es que yo vaya haciendo cosas maravillosas, no, la vida me va empujando y me va conectando con gente maravillosa y yo me voy adaptando y he tenido la suerte de conocer grandes personas, entre ustedes dos, que me han ayudado mucho para hacer lo que a mí me gusta. A mí, ¿qué es lo que me gusta? Ayudar a la gente, ver a mis pacientes. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Y también, obviamente, la docencia. Siento que si uno enseña lo poquito que uno sabe o lo regular que uno sabe a los muchachos, no solo ellos aprenden lo que yo sé, yo aprendo de la juventud. Y cada vez, pues además, como que me inyectan a mí también, pues su juventud, su entusiasmo. Entonces, realmente yo creo que uno hace muchas cosas, pero en realidad las hacemos en conjunto. Como vi una película que me encantó, que se llama Avatar, en la que el ser individual no cuenta, somos la red, es la red, es la red de todos, ¿no? Y yo tengo la fortuna de que en esa red me encuentro también seres maravillosos que me ayudan y me empujan, que van por el mismo camino.
Entonces, pues muchas gracias. Yo nada más brevemente soy Juana Inés Navarrete, yo soy médico especialista en genética y me he dedicado todo el tiempo a enfermedades genéticas y ahí me interesé por las enfermedades raras. Empecé a ver que cuando yo llegué a Pemex no había tamiz, estuve impulsando porque dije así puedo diagnosticar muchas enfermedades en el momento del nacimiento, sobre todo errores y datos del metabolismo y luché porque se fuera empleando. Y después me decían, oye, qué envidiosa, porque solo los de Pemex, que hay mexicanos de primero, de segundo y de tercero. Y yo decía, no. Entonces empecé a luchar porque también no fuera solo para los de Pemex, sino para todos los mexicanos. Entonces íbamos, tocábamos puertas, en fin. También confieso, ahí me ayudó mucho mi mamá, que ella, bueno, está en la parte legislativa, primero estuvo como diputada, después como senadora, y ella me ha ayudado mucho a impulsar leyes de mejoramiento para que se haga el tamiz neonatal ampliado. Por lo que le digo, siempre ayuda de todos. Yo solita nada, yo nada más estoy ayer y estoy muy contenta de estar con ustedes. Te quiero mucho, Juanita. Joaquín, por favor, querido amigo, preséntate como tú quieras. Pues igual primero te quiero agradecer muchísimo esta invitación, siempre ha sido muy gentil. Y después, ahorita ver a Juanita, no sabes el gusto que me da, porque somos amigos desde hace muchísimos años. La verdad es que no puedo decir cuántos porque soy un caballero y Juanita se sigue viendo como una niñita, pero realmente tenemos como 54 años de conocernos y desde que éramos estudiantes. Me acuerdo que nos reuníamos en tu casa a estudiar, Y mientras tu también mami y en la sus tuya. amigos estaban ahí fundando su nuevo partido político y todo eso. Era muy simpático eso. Unas épocas muy, muy buenas y muy queridas y muy recordadas. Y realmente, fíjate, David, que yo me metí en esto. Yo soy anatomopatólogo. Entonces siempre me ha gustado ver las celulitas y esto. Y aunque realmente mucho de lo que hacemos había sido estudiado por muchos años, lo que nosotros empezamos a hacer fue ponerlo un poco en orden. Y la idea era que en una enfermedad lisosomal el diagnóstico se hace, como bien decía Juanita, por ejemplo, midiendo las enzimas, viendo la ausencia de una enzima, que es una cuestión aristotélicamente compleja, ver la ausencia de algo. Nosotros lo que vemos es la presencia del material que se acumula en las células y eso nos puede servir con el microscopio. También hacemos desde luego las determinaciones enzimáticas, pero la parte morfológica nos ha guiado. Y a mí siempre me gustó mucho la fisiopatogenia de las enfermedades y debo decir que son mis compañeros de la facultad como Juana, mi maestro, el doctor Pérez Tamayo, que me enseñó a hacer este tipo de medicina. Y aunque hacemos otras cosas, a mí siempre me interesó esta cuestión. De hecho, yo me acuerdo, debe haber sido por 1970, hace algunos años que vi mi primer caso, una enfermedad de Gaucher, precisamente, en la médula, se me llamó mucho la atención la morfología. Y ahí empezamos a estudiar los mecanismos por los que se podían hacer diagnósticos con rapidez y sin mucho costo, porque son enfermedades que típicamente en el primer mundo tardan 7 años en diagnosticarse, es el promedio de diagnóstico, 7 años. Y cuando ya está bien orientado, aún así son 3 o 4 meses. Y usando técnicas muy simples, a veces podemos hacer los diagnósticos en cuestión de 24 horas, ya con la determinación enzimática y todo lo demás. Y esto puede ser útil en algunos casos que son urgencias, como la enfermedad de Pompe infantil, en fin. Pero bueno, a mí desde niño siempre me gustó ver al microscopio. Yo me acuerdo que tuve mi primer microscopio a los 4 años de edad y veía todo lo que me caía enfrente, agua sucia, todo lo que quería. Y ya tenía yo muy claro que de grande quería seguir viendo al microscopio. Así que tengo casi 70 años sin dejar de ver al microscopio todos los días y esto me ha gustado mucho. Y en el curso de este tiempo, pues he ido aprendiendo y sigo aprendiendo porque a veces pienso que ya me quiero sentar a ver mis archivos de casos y ese día me llega un caso que nunca he visto. Así que siempre estamos aprendiendo. Somos estudiantes de medicina todavía, Juanita. Sí, Seguimos así es. estudiantes. Y eso me gusta porque la vida no es aburrida de esa manera. Siempre hay algo nuevo que aprender, muchas cosas, muchas cosas. Bueno, todavía somos muy jovencitos,
pero tenemos muchos años por delante para aprender. Seguir haciendo lo que hacen tan bien. Mira qué optimista. No, yo siempre vivo muy contenta haciendo lo mejor que puedo, pero sabiendo que no sé cuánto me quede. Entonces digo, no soy trágica, pero yo digo, yo disfruto. Por si es el último día, yo ya disfruté, ya si puedo ayudé, pero tampoco me hago mucha ilusión, no creas, ¿no? Yo estoy contenta como estoy, con lo que me toque y con la vida que me ha tocado. Entonces estoy agradecida también y lo que sea. Yo no me les quiero platicar un poquito cómo hice mi clínica, que ahí tuvo mucho que ver David. Resulta que yo, pues, pero primero estudié medicina, luego hice genética y luego me fui un tiempo a trabajar en el Hospital de la Mujer y luego mi mamá, en ese tiempo la nombraron embajadora de México ante la ONU. Yo en unas vacaciones me fui para allá y vi que estaba el doctor Desni, que yo lo conocía, que fue el que inventó la terapia de reemplazo enzimático, bueno, quien descubrió y la patentó desde el ratón Fabry y demás, ya estaba, él estaba antes en al norte de los Estados Unidos, todavía con un estado muy frío, pero él ya se había cambiado a Nueva York y me dijo que ahí tenía un instituto. Eso me lo dijo un año antes en el Congreso Internacional de Genética y que cuando quisiera yo podía ir ahí a estudiar. Pero pues yo como lo vi como, no, no me interesa, ¿no? La verdad, no le dije, pero esa era la verdad. Pero cuando fui con mi mamá a Nueva York y vi que estaba muy bien, mi mamá me dijo, no, hija, todo lo que ha invertido el país en tu educación para que tú si te quieres quedar aquí, es porque quieres hacer algo y estudiar algo. No nada más de balde, porque si no, regrésate a trabajar allá porque tú le debes a México, no sé qué, el puto 00 de la población tiene derecho a una educación superior. Ya sabe Joaquín cómo es mi mamá. Entonces, yo dije, bueno, fui a ver al doctor Desnick y vi la posibilidad de quedarme. No, él obviamente tenía un curso no era un curso realmente, sino era como un diplomado, una formación en errores innatos y en enfermedades de depósito lisosomal y no cobraba nada y bueno, pues además yo al estar ahí con mi mamá me ahorraba la comida y el hospedaje, entonces fue una oportunidad muy buena, me quedé ahí durante 10 meses y entonces a los 10 meses, regresé, me dieron un diploma, presenté un examen y regresé a trabajar al Hospital de la Mujer igual de mi diploma y se me olvidó, confieso completamente, que había estudiado enfermedades de depósito de lisosomal como Gaucher. Él apenas estaba desarrollando la terapia, estoy hablando de 1981. Ya la tenía muy avanzada, pero fue hasta 83 que él obtuvo el permiso para ya patentar y la enzima, así es de que yo cuando estuve con él apenas estaba desarrollando todo eso. Y después me fui al hospital de Pemex en 1987 y en 1988 llegó mi primer paciente y entonces fue que tuve la fortuna, porque así la fortuna, 1989 más bien, en 1989 de encontrarme con David, porque yo, a pesar de que es mi primo, pues estábamos separados, se lo supimos después, y supe que él tenía una asociación que se pide un deseo, y yo le dije que yo tenía un paciente y me contactaron con él y él me hizo el gran favor de ir a hablar con el presidente y el presidente habló con el director de Pemex y así fue como yo pude comprarle encima para el paciente y abrir una pequeña clínica con enfermedades de depósito lisosomal. Después le hablé también al doctor Desnick para que me ayudara los primeros casos de Fabry y después de un tiempo regresé con él, estuve un mes, también ahí me envió el hospital para actualizarme en la terapia de reemplazo y ver cómo se ponía y demás. Entonces ya regresé, pero todo la formé gracias a como Serendipia, gracias a David. Si no es por él, pues yo qué hubiera hecho con el pobre paciente, si era carísima la enzima, entonces no hubiera podido hacerlo. Pero vamos a solo la conexión que era la necesaria para hacer, porque las ganas de apoyar a los pacientes eran tuyas. ¿No? Joaquín, me acuerdo que me voy a preguntar, me dicen que usted puede ayudarme. Así me dijo, me dicen que usted puede ayudarme. Todo lo que sucedió después tiene que ver con la voluntad, con la determinación de Juanita, por lograr que Pemex hiciera algo. Es un poco igual a lo que nos sucede cuando
algo se tiene que hacer y es una tarea impostergable, hay que hacerlo. Yo me imagino, no había esa aguanta Joaquín, era joven, ya estudiaba, como nos ha platicado en el microscopio, todo lo que veía por ahí, y de repente dice, las enfermedades raras. ¿Cómo fue que de repente pasó eso, Joaquín? Bueno, fíjate que precisamente ahorita Juanita tocó un punto que me parece muy importante. Realmente a Juanita y a todos los médicos, por lo menos los de nuestra generación, pues lo que nos importan son nuestros pacientes. Vemos sufrir a los pacientes, en este caso a las familias, y realmente uno tiene el deseo de ayudarlos. Además de mi interés por ver las cosas al microscopio, en esos primeros años yo empecé a trabajar en el IMAN, lo que hoy es el Instituto Nacional de Pediatría. Y ahí tuve maestros maravillosos, el doctor López Corella, la doctora Cilia Ridaura, otros más, y veíamos varios casos de enfermedades lisosomales. En ese entonces no había ningún tratamiento y a nadie le interesaban. Yo me acuerdo que, bueno, a mis maestros sí les interesaba establecer el diagnóstico, aunque en ese momento no hubiera mucho que ofrecerles a los pacientes. Yo me acuerdo que desde que estudiaba medicina, a mí me gustaban las cosas raras, no sé por qué. Y me acuerdo que muchos maestros me decían, Carrillo, usted póngase a estudiar los problemas de salud del país, las amibiasis, la tuberculosis, no se meta en esas cosas raras. Y yo empecé a pensar desde entonces que no había realmente un argumento sólido para no estudiar a estos pacientes, puesto que tenían el mismo derecho de ser estudiados y diagnosticados y tratados que un paciente que tuviera una enfermedad común. Y entonces a mí no me gustaba la idea de discriminar a los pacientes. Ah, tiene algo raro, que se las arregle como pueda. Eso me caía muy gordo. Y entonces, además, eran enfermedades que se prestaban a estudiar los mecanismos de enfermedad, la fisiopatogenia, y por eso fue que me empecé a interesar. Me acuerdo que en ese entonces, con varios colegas de Juanita, genetistas que tenían casos, Sandra Carnevale, Patti Greter, unas preciosas doctoras genetistas que estaban ahí, y empezamos a estudiar varios casos. Y en ese entonces, la determinación enzimática se hacía en la UNAM, el doctor Alfonso González Noriega, que estaba en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y entonces nosotros veíamos la parte morfológica y Alfonso hacía las determinaciones enzimáticas, y empezamos a ver que había una correlación entre el tipo de enzima deficiente, el tipo de enfermedad y la morfología que veíamos, las células afectadas en las que se acumulaban estas sustancias. Y ahí empezó a surgir todo eso. Estudiamos realmente muchos casos. Yo creo que yo en el archivo tengo más de 1000 casos de enfermedades lisosomales de diferentes tipos, y, y nos dimos cuenta que la morfología a veces era diagnóstica, pero cuando no era diagnóstica frecuentemente era orientadora, excepto en unas pocas enfermedades como Fabry, que le gusta a Juanita, y que esa, o hay que hacer la determinación enzimática porque la morfología, por lo menos en sangre, no es representativa, en riñón o en piel sí, pero en la sangre no. Entonces, el interés por las cuestiones histológicas, yo era profesor de histología en aquella época, entré como ayudante de profesor a la Facultad de Medicina, y después como patólogo, el interés por esto, pero sobre todo el interés por estas familias que estaban dejadas de la mano de Dios, que nadie les hacía caso, y que a mí eso me entristecía mucho. Eso fue lo que hizo que me pusiera yo a estudiar más esto para tratar de hacer diagnósticos lo más económicamente posible, lo más rápidamente posible. Eventualmente en el instituto ya montamos nosotros, después de Alfonso, las técnicas enzimáticas y las moleculares, pero siempre empezamos con la parte morfológica, vemos al paciente clínicamente y la morfología, y a veces en 10, 15 minutos, aunque no lo creas, tenemos un diagnóstico, a veces definitivo, a veces de presunción, pero que en los siguientes días podemos caracterizar ya desde el punto de vista enzimático o molecular, y esto ayuda muchísimo, muchísimo, porque incluso me acuerdo uno de los últimos casos que he visto, una mamá doctora que tenía un hijito y no se había dado cuenta de que tenía una enfermedad lisosomal, y aquí la diagnosticaron, después trajo al hermanito también, porque los médicos, aunque estén bien preparados, no conocen mucho de estas enfermedades. Una de las cosas que a mí me interesa mucho es la enseñanza. Como siempre les he dicho a mis queridos alumnos y a todos, las enfermedades raras son raras por dos cosas. Primero, porque son raras. Segundo, porque nadie las sabe diagnosticar. Entonces, llega al punto de no existir.
porque no las saben diagnosticar. No son tan raras las enfermedades lisosomales. Si te pones a pensar, David, una de cada 5,000 personas que nacen tiene una enfermedad lisosomal. Sí. Claro, hay muchas, pero una de cada 5,000 no es tan raro. En una ciudad como la Ciudad de México, con 20 o 30 millones de habitantes, pues imagínate cuántos pacientes hay. Entonces, Sí. la parte de la enseñanza también me ha interesado. Enseñar a la gente a hacer esto. Me acuerdo cuando empecé a dar cursos de hematología hace unos 15 años en España, me decían, no, ¿cómo cree que va a poder diagnosticar por morfología? Y hoy mis alumnos allá rutinariamente hacen diagnósticos de este tipo usando la morfología, lo mismo en los Estados Unidos o mis alumnos de aquí de México. Y es una cosa pues muy barata que está al alcance de cualquier laboratorio, pero Juana tocó un punto fundamental. Tiene que haber interés y cariño por el paciente y por su familia, sobre todo por esos pacientes que no les hacen caso. En el currículum de la Escuela de Medicina no se tratan con la profundidad que deberían de tratarse y desde ahí tenemos que empezar desde la parte de la enseñanza. Pero hablas, y ya lo hemos también Juanita, acerca de la pasión que debe tener uno, la entrega, la determinación. Voy a agregar a la historia de Juanita. ¿Cómo fue que traje a una Pémex para que lo atendiera Juanita, que estaba perdido y que el papá no quería que lo atendieran? Fue por él a Tampico. Pero la abuelita me dijo, yo vivo aquí, yo tengo con su papá. A ver, lo que me dice, no, no le puedo decir. Señora, por favor, dígame, quiero ayudar al niño. No, no le puedo decir. Salí y un hombre que estaba ahí parado me dice, oiga, no acabo de escuchar. Si me daban pesos, no le digo dónde está. Bueno, yo estaba en el cuarto, junto con su papá y una dama, pues el cuarto no tenía más de 4x4, me iba a la mitad. Mi papá estaba teniendo relaciones con la señora y me voy a otro lado. Saqué al papá, la baja, qué poca madre, etcétera, 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 e hice el camino fuera a Pemex. Esta historia tiene que ver con los caminos que Juanita ha construido, que tú has construido, porque cuando no los ha adorado, ustedes los han construido. Eh, Tu nombre en hebreo significa constructor, Joaquín. Tu nombre en hebreo significa el Dios que construirá. No sé si sabías. No lo sabía. Joaquín en Todos los hebreo días aprendo. significa el Dios que construye. El nombre de Juanita significa Cordero de Dios o casta o pura. Esa combinación que parece una circunstancia que no tiene nada que ver con las personas, tiene mucho que ver. Si alguien ha construido un ejemplo de avance genuino al alcance de la posibilidad de muchos mexicanos, eres tú, Joaquín. Si alguien ha hecho desde Pemex una contribución extraordinaria, es el esfuerzo de Juanita. Me queda clarísimo, clarísimo, porque de repente ver que un amigo, Joaquín, estudia de la sangre sus desórdenes, es increíble porque te voy a decir algo, Juanita. Una hija de Argentina, creo, desde que nos hablan con Joaquín hace ya algún tiempo, me dice, papá, acabo de escuchar al mexicano que más sabe de lisosomales. Y dije, ¿y no lo conocíamos? No, no lo conocíamos, papá. Es el más mucho para las lisosomales. Después tuve el gusto de conocer a Joaquín. Y yo, yo le decía a algunos médicos, mire, si me quiere explicar este tema, imagínense que yo le pregunto si sabe algo de neutrinos solares apoyados en estado de reposo, bañados por rayos gamma, en una casa, y me dicen, no, no. O sea, sí, yo de lo que me está hablando. No, para Joaquín, pude ver la explicación que dio de lisosomales. Dije, es la primera vez que entiendo lo que quiere decir un profesional. Es la primera, de hecho se lo dije, Joaquín, es la primera vez que entiendo, porque normalmente yo mejor leía, dice, pues no les entiendo nada. Lo que ustedes han hecho tiene que ver con dos factores fundamentales. Uno, algo que muchos mexicanos no van a terminar por comprender ni saber. Hubo algunos benefactores como ustedes que lograron que las condiciones de certeza fueran mucho mejores para ellos, mucho mejores, que la condición de tratamiento fuera la digna, la que correspondía, que las mamás y los papás no tenían por qué estar sufriendo, sobre todo las mamás, porque hay posibilidades y condiciones que pueden hacer posible la atención de todos ustedes. Y lo otro que es muy importante es que ustedes
van a pasar a la historia, y sinceramente, van a pasar a la historia como de los iniciadores de todo esto, que no tenía un espacio de reflexión de manera certera hasta hace tan solo 2 décadas. No tenía. No, las enfermedades raras eran como si son raras, déjalas por ahí. Hoy, y esto siempre no, es una dicotomía, el mes de febrero es el mes de las enfermedades raras. Me gusta, pero me cae gordo porque y marzo, abril, junio, julio, agosto y todos los demás no son, porque no se ven todos, me quieren entrevistar y la fregada, pero los demás días y las demás fechas y las demás mamás, 7 de cada 10 familias, Joaquín, solo 7 de cada 10 familias que tienen un enfermo con padecimiento de este tipo, solo tienen mamá. Tienen unos ovarios de este tamaño. El papá ya se fue, pero las mamás ahí se quedan. A ellas hay que empujar hasta que lleguen a la conclusión de que eso es lo que tienen que hacer para que sus hijos, sus nietos, sus ahijados tengan una oportunidad. Yo soy una persona que siempre ha pensado que si mis hijos pudieron, ¿por qué otros niños no van a poder? ¿Por qué no pueden otros niños? ¿Por qué no pueden otros niños? ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo pensé en entrevistarlos a ustedes, lo primero que pensé en entrevistar fue a mis amigos, a mi prima, a mi amigo queridísimo, y después a 2 benefactores que en México han hecho cosas que no hacen otros. El tamizaje que mi trabajo empujó, Juanita, es una chingonería. El Instituto de Patología que tú tienes, puta, es de lo mejor que hay en el mundo. ¿Sabes, Joaquín? Me han preguntado a gente de diferentes países si te conocen. Puta, te conocen todos. Y aquí en México no te conocíamos. Dije yo, ¿cómo es posible que este hombre que es tan importante en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, sí, el doctor Carrillo, sí, y aquí les pregunto, ¿no sé quién? Claro, los de su generación sí te conocen, Luis Carvajal y todo, el obrero, todos esos sí los conocen, pero no sé, porque no hay una mayor presencia en el conocimiento de Joaquín, de Juan, que no hay, simple y sencillamente, porque en México pareciera que sigue siendo lo mismo de siempre. Los cangrejitos que están abajo no dejan salir a los cangrejitos que están arriba. Ese es un tema. Por favor, por favor, ¿cómo se conocieron ustedes y cuándo pensaron en que era importante el apoyo para las personas enfermas? ¿Cuándo se conocieron ustedes? Bueno, yo conocí a Joaquín desde, como dicen, desde muy jovencito en la carrera, muy jovencito, teníamos 20 años, y yo sabía ya desde entonces que era como un genio, porque él me enseñaba histología y tenía su microscopio y aprendía, tenía sus laminillas, y yo decía, ¿cómo puede ser que esta persona tan joven conozca tantas cosas? Y yo en esa época era mucho más dispersa, o sea, yo que me iba a saber si iba a dedicar a la química. Me gustaba la medicina, pero no era una apasionada como Joaquín, que Joaquín siempre fue una apasionada. Y la verdad es que yo le aprendí mucho a él, lo reconozco, ¿no? Lo poquito que sé de histología, él me lo enseñó, porque él siempre estaba, yo estaba en su casa, él iba a la mía y me enseñaba. Entonces, la verdad es que yo desde entonces lo admiro muchísimo. Luego, por circunstancias de la vida, pues como que cada quien fue su rumbo, que sabía de él. Y un día sí supe, creo que fue Patty Greter, algo la que me dijo que tenía un súper laboratorio y que él estaba diagnosticando enfermedades. Entonces me dediqué a buscarlo y lo encontré y tenía su laboratorio, todavía no se iba ya a Querétaro, lo tenía aquí y muy lindo porque él me ayudó muchísimo con muchos pacientes, como siempre. Entonces, pues teníamos que mandarlos a través de un laboratorio, ensayo enzimático, y había veces que si salía negativo aparece enzima, pues ya te amolabas. Y Joaquín me ayudó muchísimo a diagnosticar niños nada más con Imampic, siempre con su buena disposición, al ver que como siempre andaba todo sabio y que estaba, además tenía muchos alumnos, lo invité a dar pláticas y conferencias y todo el mundo me ha dicho que las mejores clases porque él tenía que movía el lisosoma desde cómo, cuándo, bueno, todo el mundo encantado, ¿no? También en alguno de los congresos en el que yo tenía algo, lo invitaba siempre. Y bueno, fue que sí que nos volvimos a contactar, pero Joaquín es un amigo muy querido. Mi mamá lo quiere muchísimo también. Entonces siempre me pregunta por él. Ya, hace poco, ya después me invitó a su instituto. Y bueno, fuimos mi mamá y yo, nos encantó.
Y ya sé, yo siempre he sabido. Y luego, como yo voy a cursos de lisosomales, como tú dices, en el extranjero, Joaquín es súper conocido. Me dice, ¿a poco usted conoce al doctor Carrillo? Como dice, ay, qué barbaridad. Sí, le digo, sí, lo conozco, es mi amigo, es una gente. Digo, eso, la verdad es, no es un, o sea, es un genio, todo lo que él ha hecho, pero además eso es un genio humilde, porque aunque él no crea y dice que no, no, es un genio humilde porque él efectivamente está para ayudar siempre a los pacientes. Mis pacientes siempre los veo de gratis. Yo les decía, oye, a ver si podemos hacer un convenio, pero ya en Pemex luego era muy difícil y todo, pero todos los diagnósticos siempre me los hizo por ayudar al paciente. Entonces, pues es una gente que quiero y admiro mucho, ¿no? Y que siempre me ha dado muchísimo gusto coincidir con él. Ya lo sabe. Perfecto. Gracias, Juanita. Fíjate, David, que Juanita dice que ella era muy dispersa, así como era la mejor alumna de todos. Todo el mundo quería aprender lo mismo que Juanita. Ella es la que es muy humilde porque era una estudiante de primera. Por eso nos reuníamos en su casa a estudiar. ¿Te acuerdas, Juanita? Ahí en la biblioteca junto a la... Sí, Y ahí nos reuníamos todos los amigos a estudiar, pero eso de que Juanita era dispersa, era la mejor estudiante siempre. Ya lo creo. Y yo más bien, yo era más relajento. Déjame decirte que poco antes de eso yo tenía un grupo de rock and roll. ay, me encantaba. Entonces, y nos iba muy bien y ganábamos mucho dinero y con eso me compraba microscopios cada vez más potentes y hacíamos mucho relajo. Éramos jóvenes, fíjate que era una juventud muy limpia, muy bonita. Veo a Juanita y me acuerdo de esa época. Éramos de veras muy ingenuos, éramos buenos niños, Frescos. la verdad, la verdad, y eso fue una cosa importante. Fuimos muy bien educados en familias que realmente se preocupaban por otras personas y yo creo que de ahí surgió mucho de esta actitud de querer ayudar a la gente. Además, en nuestra época, la escuela de medicina, los principios éticos y morales eran muy importantes. Nuestros profesores eran gente realmente especial y nos inculcaron siempre este deseo de ayudar sin esperar nada. Veo que esas cosas como que ya no están muy de moda. Ahora hay mucho Exacto. deseo de hacer dinero y esto, y no, en nuestra época realmente, como decían, ¿verdad? La medicina es un apostolado, y sí, realmente así lo tomábamos. Y no sabes el gusto que me da ahorita reunirme con Juanita, porque me recuerda esas épocas tan prístinas de nuestra juventud, que eran muy bonitas. Como te digo, éramos jóvenes muy limpios, muy comprometidos con lo que hacíamos, éramos muy estudiosos, pero también éramos muy relajantes. Yo ahora voy a las reuniones y veo a los jóvenes y siempre están aburridos y nosotros no, nos reíamos mucho, echábamos mucho relajo, pero también nos gustaba estudiar y esa combinación creo que resultó bien. Y yo creo que de esa combinación y de la educación familiar que tuvimos, los principios éticos y morales, ahí empieza todo y esa es una cosa que no debería perderse porque eso es lo que eventualmente te da el deseo realmente de ayudar a la gente. Mira, mucha gente aprende medicina y hace de esto básicamente desarrolla un gran orgullo intelectual por lo que aprende. Y la verdad es que eso no sirve de nada. Si no aprendes para ayudar a una persona, ese orgullo intelectual es dañino, es De dañino. acuerdo. Y creo que son principios que los jóvenes que nos oigan deben de aprender. La ética y la moral no están pasados de moda, de hecho son la base de nuestra sociedad y debemos de seguir enfatizando la enseñanza de todas estas cosas y esos principios. Me parece de lo más importante. Bueno, yo quiero, sabes, ahorita te platico que Joaquín, en un acto de generosidad extraordinaria, me dijo a través de su instituto, él tiene cursos que son a distancia, me dijo David, ponnos a disposición de la gente, nosotros tenemos la Unión Latinoamericana de Enfermedades Raras, y me dijo, ponnos a disposición, y los puso a disposición sin costo. O sea, Joaquín, Joaquín es una de esas personas que te encuentras poquitas veces en la vida, muy poquitas veces en la vida. Yo tengo claro que esta reunión en la que va a participar Juanita y Joaquín va a ser una grata, porque ustedes dos tienen una amistad entrañable.
entrañable. Por eso me preocupé porque ustedes dos estuvieran en esta charla, solo ustedes dos. Porque a veces haces una reunión en donde muchos están, a lo mejor sin estar, pero muchos están. En este caso, lo que él sabe de ti, lo que tú sabes de él, lo que tú gozaste de él, lo que él sintió, gozó de ti, aquí está manifestado. El aprecio mutuo se nos ve en los ojos. O sea, cuando dices algo, Joaquín está con sus ojos abiertos, escuchando con toda atención lo que estás relatando, que es una historia que lo también. Igual tú, cuando Joaquín empieza a decir cosas, tú dices, sí, sí, es cierto, todo eso pasó. Por eso a mí me da tanto gusto que estén ustedes aquí y que estemos platicando no con el super ilustre hombre de hematopatología y con la ilustre genetista mexicana, sino con mi prima y mi super amigo. Eso me da muchísimo gusto porque el encuentro de voluntades tiene que ver con dos factores específicos: la confianza, ¿no? La amistad. Cuando se tiene confianza y amistad, se tiene ganado el cielo, porque confías en que la gente va a hacer un uso correcto de las expresiones, de los tiempos, de las oportunidades. Yo aprecio desde que tuve la oportunidad de conocer a Joaquín, todo lo que entiendo él es. A ti, ya sabes que te quiero un chingo, Juanita, un chingo, un chingo, un chingo. Entonces, el tema tiene que ver con Eres qué, correspondido. muchas gracias, qué reunión para mí tan a todísima madre tener a mi prima y a mi querido amigo platicando y recordando tiempos. Mira, acaba de decir Joaquín algo. Yo tenía un año de rock, o sea, el académico no va a dar sus conferencias que da magistrales y tenía un grupo de rock y nos iba muy bien y eso acaba en Petit Comité. Se los agradezco muchísimo. Yo quisiera ver ahorita a Gregorio Mendel hablando con gente diciendo, ¿cómo? ¿Tú eres genetista allá en México? Quisiera ver al visibilizador de todo este tema con Joaquín, al creador del microscopio, diciéndole a Joaquín, oye, así que le ha sacado provecho al microscopio, por Dios santo. No, una oportunidad, fíjate, Joaquín, el Banco Siemens, que hace microscopios, bueno, creo que es Siemens, que conoció a mi hija en un programa de Diálogos en Confianza, el director general de Banco Siemens. Y Paulina dijo en Diálogos en Confianza, a mí me gustaría tener un microscopio, y Siemens se lo mandó. Paulina tiene un microscopio profesional, vaya, un microscopio profesional para una jovencita, no una niña, era una niña. Y Paulina, me acordé por lo que dijiste, agarraba moscas y las agarraba pedacitos de oro, agarraba, y todo, mira, tienes un microscopio guardado de manera pues, muy cariñosa porque es el microscopio que le regaló el grupo Size, los lentes Soto Size, y precioso. Un día te lo voy a enseñar, Joaquín. Tú vas a decir, no, ese microscopio ya es muy viejo, pero pues es el que le dieron. Me hiciste que me acordara de eso. Algo que me gusta mucho de ustedes dos, muchísimo, es la fórmula opuesta de expresar sus ideas. No le dan vueltas al asunto, no le dan vueltas a los temas. Me acuerdo de una presentación de Joaquín. Joaquín dijo, yo soy el papá de dos niñas. Así dijo Joaquín en la presentación, porque les presentamos al doctor Joaquín Camilo Farga, y él dijo, bueno, me presento, yo soy el papá de dos niñas. Y eso, así se presentó. Y dije, qué a toda madre es este cuate, qué a toda madre. Porque, pues, si vemos el currículum, o sea, no terminamos esta entrevista porque el currículum sigue, lo mismo te pasa a ti. El día que estuvimos en el Congreso de la Unión Europea, que coincidimos para el tema del aterrizaje, que ahí estaba mi papá, cuando terminamos me dice, oye, ¿tú conoces a Joaquín? Y supongo que se refería a Joaquín Carrillo, porque me dijo, al oído me dijo, oye, ¿tú conoces a Joaquín? Porque me escuchó hablar de los lisosomales. Y dije, sí, supuse, me está hablando de Joaquín Carrillo. Ya no le pregunté más nada porque yo creo que los regalos y los premios y no sé qué tanto, pero sé que te tiene un enorme aprecio, Joaquín. Sé que te tiene un enorme aprecio. A Juanita cuando le dije, te voy a juntar con Joaquín, se puso bien contenta. igual Joaquín cuando le dije, te voy a juntar con Juanita, se puso bien contento. Me da mucho gusto que ustedes estén platicando de lo que quieran, de lo que quieran. Algo que les quería preguntar es, si hoy tuvieran la oportunidad
de volver a tener que decidir su carrera, ¿escogerían la misma? Yo sí, porque siempre me ha llenado de satisfacción, la verdad, la genética. Yo te voy a confesar que yo quería ser bruja. Y yo cuando conocí a Joaquín pensé que él era el gran mago Berlín. Pero ¿qué crees? No me equivoqué. ¿Y sabes cuándo me di cuenta que no me equivoqué, que es el mago Berlín? Ahorita. Porque el mago Merlín era un gran humanista y su principal afección, ¿sabes qué se va a hacer? Era ayudar con todo su conocimiento a la gente y siempre orientó al rey Arturo a que hiciera lo mejor, lo correcto. Él decía, bueno, lo importante es la calidad humana, es las personas, es ayudar. Entonces, ahorita que lo estaba oyendo, dije, ay, no me equivoqué para nada cuando conocí a Joaquín, que yo sabía que era el mago Berlín, sí, no me equivoqué. Entonces, bueno, pues es un gran humanista. Yo no me arrepiento de haber estudiado medicina y genética. Creo que he podido ayudar a muchas personas con ese conocimiento. Y me siento además muy contenta porque es algo que hago con alegría, ¿no? O sea, a mí me gusta lo que hago y me siento muy feliz. Y me siento muy feliz de estar en donde estoy y de poder ayudar a la gente en un poquito, lo que puedo. Entonces, realmente me siento muy contenta. Sí volvería a estudiar genética y medicina con mucho gusto para ayudar lo poquito que yo puedo a las personas. Sí. David, yo desde luego no lo cambiaría. Y es que te voy a confesar una cosa. Yo soy muy flojo. Nunca he trabajado en mi vida. Todo lo que hago es diversión. Entonces no lo cambiaría, porque entonces tener que trabajar, eso sí, no se me da. Me gusta mucho lo que hago y no, desde luego, no lo cambiaré. Y ahorita que hablaba Juanita de esto, me acuerdo que hacíamos reuniones de Halloween. Teníamos 20, 21 años y ella era la gran bruja que oficiaba. Ahí cómo nos divertíamos realmente. Sí. Ahorita se señala muy a menudo que es la bruja. Y luego me dice, ya sabes, yo soy la bruja. La otra vez estaba en Inglaterra con sus nietas y le digo, ¿y cómo va todo? Y me dice, muy bien, les estoy enseñando, yo soy la bruja. Juanita es muy divertida, es muy natural, hasta, y lo que voy a decir digo que no es responsabilidad, hasta cuando se equivoca es natural, simpática. Es un tema que no todos ven. Es muy importante la espontaneidad, ser genuino y sobre todo ser siempre el mismo. Tú siempre eres el mismo, Joaquín, tú siempre eres la misma, Juanita. No hay poses. Hay académicos que no tienen ni la mitad del prestigio que ustedes y se sienten los reyes de la colina. Es evidente que las personas más inteligentes, y ustedes lo son gente muy sencilla, muy humilde, muy directa, sin mayor complicación y sin mayor tragedia que la de estoy feliz. Lo que acabas de decir es una chulada, Joaquín. Pues yo no trabajo, aquí me divierto muchísimo, muchísimo. Cuando fueron mis hijos a tu instituto, llegó Paulina y me dice, papá, el doctor Carrillo tiene muchas cosas antiguas que a ti te gustarían mucho, porque yo colecciono cosas antiguas también. Y me dice, y su instituto es una chulada, para tiene un lago y patos y no sé qué tanto, y una cabaña para huéspedes. Y me dijo todo eso. Y luego fui con Joaquín para darle las gracias por la atención y la anfitrionía maravillosa que tuvo con mis hijos. Y me dice, ¿y por qué tú no viniste? Porque no pude, porque yo quería ir, pero no pude porque estaba con esos compromisos que estaban pactados de antemano. Pero en cuanto pueda, es más, Juanita, en cuanto pueda te voy a jalar y vamos a ir a verlo. Ay, vamos, yo lo que le dije a Muy Joaquín, no bien. sabes cómo disfruté cuando fui y mi mamá también, estuvimos felices y de ver el lugar en el que ha construido Joaquín y que donde hace todas maravillas de cosas. Entonces a mí me encantará. Ya le dije que quiero que me vuelva a invitar, no No, creas. están invitados crónicamente. Ahora que nos pongamos de acuerdo, te jalo para Claro, que vayamos juntos a ver a Joaquín y a su familia y a su instituto maravilloso. Les quiero comentar que, independientemente de que la charla dure lo que ustedes quieran, esta es la única charla a la que no se metía 20 minutos. A todos los demás les dije, tenemos máximo 20 minutos, porque como son 16 personas, vamos a tener que presentar todas las entrevistas. Entramos, porque nadie va a aguantar 4 horas de grabación. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlas entramos. Pero la de ustedes va a salir completa, sin tramos, para que la vea
quien la quiera ver, quien nos quiera escuchar y quien quiera entender a Joaquín, el amigo, a Juanita, la prima, para que entiendan por qué son tan importantes en México, por qué son tan trascendentes. Joaquín, yo calculo que gracias a tu esfuerzo, miles de personas han tenido una condición que no tenían y que gracias a Dios les ha permitido una condición mucho mejor. Lo mismo tú, Juanita, todas las personas que pasaron durante el tiempo que estuviste en Pemex, hoy saben que hubo una profesional de la genética que los ayudó a salir adelante y eso no vamos a terminar de agradecerlo nunca a las asociaciones que nos dedicamos a esto. Nunca, absolutamente nunca. Eso es algo que yo les agradezco enormemente, enormemente, como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones en esta charla. Les quiero pedir, por favor, que me permitan hacerles unas preguntas que tienen que ver con su personalidad. Es un cuestionario de Bernard Pivot que sacó de uno de Marcel Proust y creo que alguno de ustedes ya se lo había hecho en algún momento, pero si me lo permiten, lo vuelvo a hacer. ¿Cuento con su apoyo? Claro. Ok, Claro, claro. empezamos con Juanita. Las contestaciones, en todos los casos, una sola palabra y cuando quieras expresar algo más que una palabra, tú me dices, punto. Juanita, tu palabra favorita. Feliz. Feliz. La palabra que más odias. Uy, la palabra que más miedo. Miedo. Lo que más te gusta hacer. Lo que más me gusta hacer es ver mis pacientes y y hacerlos felices. Lo que más te gusta hacer. Lo que más me disgusta hacer, uy, lo que más me disgusta hacer y que tengo que hacer. Hijo, es que no sé nada. Pues fíjate que no me disgusta nada, Ok, ¿no? No. ok. ¿Tu sonido favorito? ¿Mi qué? ¿Sonido favorito? Ay, mi sonido favorito, bueno, a mí me encanta el violín. El violín. El sonido que más aborreces. Hijo, pues el sonido que más aborrezco es cuando, ay sí, cuando azotan las cosas, porque soy como que me retumban los oídos y me da dolor de cabeza. ¿Tu canción favorita? ¿Mi qué favorita? ¿Tu sería favorita? No entendí. ¿Mi qué favorita? Grosería favorita. La ¿Dulcería? mala palabra favorita. Ah, mi mala palabra favorita. Mi grosería favorita. Mi grosería favorita. Pues no es tan grosería, pero me encanta cuando dicen pues sí, el otro día me vieron muy feo, dije, está cabrón, pero es por decir, está cañón, está como muy ¿Eh? padre. ¿Qué profesión, aparte de la que tienes, te hubiera gustado ejercer? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué profesión, aparte de la que tienes, te hubiera gustado ejercer? Bruja. Bruja, sabía que te ibas a contestar. Pues, pero yo creo que esa es mi profesión. Porque las brujas curan, hacen cosas, entonces yo creo que me encantó, yo creo que en otras vidas he sido bruja, y ahora me tocó ser médico y genetista, que me encanta. Eso. ¿Qué profesión jamás ejercerías? Abogado, Abogado. porque yo creo que en primer lugar es mucha memoria. Y luego yo no sé, a veces sacar de la casa al que no es culpable y el que sea y que se vaya a la cárcel, o sea, como que, no sé, yo creo que es bonito, pero no me hubiera gustado. Ok. Bueno, vamos a ver. Y ya que no te vayas, imagínate que te encuentras al brazo del capitán. ¿Qué te gustaría que te dijera cuando te vieras? ¿Aquí me encontrara quién? Si te encuentras a Dios, ¿qué te gustaría que te dijera? Ah, bueno, a mí, si me encontrara a Dios, yo le daría las gracias. Las gracias por haberme mandado a este mundo, las gracias por haber estudiado lo que estudié, las gracias por permitirme ayudar a la gente. Gracias por Eso haber es. cuidado a mi hija, a mis nietas, por haberme encontrado amigos como ustedes. Gracias, es lo que le diría. Antes Gracias. de hacer, muchas gracias, prima. Antes de hacer
por tus preguntas, Joaquín. Te quiero comentar cómo me enteré que Juanita era mi prima. En una ocasión, en el Congreso de la Unión, estábamos hablando de las enfermedades lisosomales y Juanita, por supuesto, era una de las participantes. Llevó a la tía Ifigenia con ella, la tía Ifigenia estaba atrás esperando a su participación y la participación de los demás, y yo llegué a mi papá. Y de repente veo que mi papá le empieza a dar besos a Ifigenia. Oye, ese cabrón, ¿qué le pasa? Y ya abajo, ¿no? Y le digo, oye, papá, ¿por qué estás molestando a Ifigenia? Y me dice, es tu tía, porque se casó con Alfredo Navarrete Romero, que es mi primo, y vuelve a verme. Y dije, ¿cómo? Sí, tu tío Alfredo Navarrete es papá de Juanita. Dije, Jones, ¿cómo son las cosas? El mundo es un pañuelo. Y dije, Juanita, ahora resulta que somos primos. Así, Ay, sí, así nos enteramos que éramos primos. Cosas que suceden, Joaquín. Cosas que suceden. Joaquín, tus preguntas. A ver, Tu palabra favorita, Joaquín. paz, Paz. La que más amas, miedo, miedo. Lo que más te gusta hacer, mi trabajo, lo que más aborreces hacer, trámites administrativos, tu sonido favorito, el órgano, el órgano. te tocas padre. El sonido que más te gusta, perdón, el sonido que más te gusta, ¿qué más me disgusta? Sí. Yo creo que la música nueva, la música. la nueva, no la Ok, entiendo. ok. Tu grosería favorita, Ay, eso sí, no sé. Ay, la pasamos. No sé, es muy propio, Joaquín. ¿Qué profesión te va a gustar hacer aparte de la tuya? rock and rollero. Rock and rollero. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Qué Toca muy profesión jamás hubieras hecho, güey? Que jamás hubiera, yo soy igual que Juan, abogado. No, Lo mismo que a Juanita, ya estás camino a donde ya sabes y te encuentras al más en el que tú creas. ¿Qué te gustaría que te dijera? Dios, ¿qué me gustaría que me dijera? Que no lo hice tan mal. Eso es todo. Ahora, les quiero pedir, por favor, que imagínate que aquí es la primera vez que conoces a Juanita. ¿Qué le dirías? ¿A Juanita? A Juanita Navarrete. Si la conociera por primera vez, ¿Sí? ¿qué le diría? ¿Sí? ¿Está usted casada, señorita? No sé si era muy propio. Ay, Juanita, si tú conocieras por primera vez a Joaquín, ¿qué harías? bueno, si yo lo conociera por primera vez y lo oyera hablar, le diría que hasta que por fin te encontré, Mago Merlín. Por favor, Juanita, por favor, Joaquín. Cierren esta charla con el pensamiento que ustedes quieran dirigir a las personas que tienen enfermedades raras. Esperanza y alegría, porque siempre, siempre hay que tener esperanza de que todo va a estar mejor y la alegría de que ahora la gran mayoría de las enfermedades se pueden curar, que ya son visibles y que les va a ir muy bien. Es lo que yo les digo. Muchas gracias, Juanita. Joaquín. Yo lo que les diría es que por muy difícil que pueda parecer, todo sucede por algo, todo tiene una razón de ser. En la vida yo me he encontrado que cosas que en un momento determinado consideré que eran muy malas, francamente maldiciones, con los años, a veces en un año, a veces en 20, a veces en 30, se convirtieron en cosas positivas. Y eso es lo que siempre debemos esperar. Hay una expresión, un pensamiento que imaginé para el proyecto Pide un Deseo y que al escucharlo solo a ustedes, confirmo que pensé y lo construí correctamente. Cuando nuestra vida se hace trizas ante la desgracia, en realidad lo que sucede es que se integra de una manera diferente. Entonces, lo que en un momento dado pudo parecernos un desastre,
eso termina por resultar quizá la mejor que nos podría haber sucedido. Entonces conocemos a personas extraordinarias, hacemos ejercicios extraordinarios y conseguimos lo imposible con lo impensable. Muchas gracias, Juanita, prima preciosa. Muchas gracias, queridísimo brother. Escuché al Joaquín, podemos escuchar todos, que es un tipo sensacional, divertido, aparte de ser un crack de la hematopatología, es un tipo muy divertido. A ustedes dos les voy a enviar ya el documento completo con su entrevista, con sus viñetas específicas, la presentación que van a hacer, que espero sea de su agrado. Pero antes de despedirme, quiero decirles que es una fortuna para mí coincidir en este planeta, en este tiempo, en este momento, con dos extraordinarios seres humanos y que ojalá me permita la vida seguir tratándolos y platicando con ustedes durante algunos años más, porque siempre es enriquecedor todo lo que ustedes aportan a mi memoria. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Juanita, les agradezco enormemente. Antes que nos vayamos, pongan las manitas del Día Mundial, por favor, para que así nos despidamos y hagamos que esto funcione. Este video lo va a tener la Presidencia de la República, el Consejo de Seguridad, la Secretaría de Salud, COFEPRIS, etcétera, etcétera. ISSSTE, Pemex, SEDENA, la ONU, Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones que tienen que ver con la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por sus comentarios, pero sobre todo por ser mis amigos, mi familia. Les agradezco enormemente esta jornada. Muchísimas gracias.